Buenos días, jóvenes. Bueno, hoy vamos a ver los ángulos internos de los diferentes polígonos regulares. Eh, y bueno, si se fijan, va a ser un tema bastante sencillo. Bueno, primero que nada, ¿qué es un ángulo interno? Bueno, un ángulo interno es el ángulo formado entre el centro del polígono y dos de sus radios consecutivos. Si nos acordamos un poco, vamos para acá. Aquí está. Las partes de un polígono. Vemos que el radio es el segmento de recta que une el centro del polígono con uno de sus vértices. O sea, va a ir desde el centro hasta cualquiera de los vértices. Entonces, una vez que nosotros tengamos ya todos los radios dibujados, los ángulos internos van a ser los ángulos que se marquen tomando el centro como referencia entre dos de esos radios. Si se fijan, bueno, el cuadrado tiene 4 radios y van a ser cuatro diferentes ángulos alrededor. Por cierto, los ángulos internos son siempre todos iguales. No pueden haber ángulos diferentes. O sea, ángulos diferentes unos de los otros si son todos los ángulos internos. En cuyo caso, bueno, pues estos cuatro son iguales. Estos de aquí del triángulo también son iguales siempre y cuando sea equilátero. O sea, esto funciona solo para los polígonos regulares. ¿Ok? También los polígonos irregulares tienen sus propios ángulos internos, pero en ese caso, ahí sí varían. Muy bien. Entonces, si se acuerdan un poco, bueno, pues el círculo tiene 360 grados y un polígono regular se puede formar a partir de un círculo perfecto, en cuyo caso también podemos ubicar el círculo adentro del polígono y dividirlo entre su número de radios para obtener el grado de este polígono, la medida de los grados de los grados internos de este polígono, de los ángulos internos. Entonces, tenemos el círculo de 360 grados y si dentro dibujamos un polígono regular, un triángulo regular equilátero, vamos a ver que sus radios coinciden con el centro tanto del polígono, tanto del triángulo como con el del círculo y con los extremos, tanto del, tanto del triángulo como del círculo. Entonces, si borramos el triángulo y nos quedamos solo con los radios, vamos a ver que estos radios están partiendo en 3 el círculo de 360 grados. Por lo que, si queremos saber cuánto vale uno de esos 3, que bueno, aparte son todos iguales, vamos a dividir el ángulo alfa, por ponerle un nombre, puede llamarse ángulo beta, ángulo A, ángulo Z, como sea, es igual a 360 grados, que es el total de todo el círculo, entre los 3 lados, y nos va a dar que cada uno de estos ángulos mide 120 grados. ¿Ok? Muy bien, ahora pasamos a la figura de más lados consecutiva, que serían, bueno, ahora pasamos de 3 lados a 4 lados, que es el cuadrado regular. Entonces ahora, en este caso, igual nuevamente nos fijamos, podemos dibujarlo adentro del círculo, sus vértices coinciden con todas las partes del círculo, entonces bueno, es un polígono regular y en ese caso los centros también coinciden y los radios coinciden en ambas figuras. Si borramos el cuadro tenemos un círculo partido en 4 partes. Y bueno, 374 sería 90 grados. Esto ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque el plano cartesiano, si se fijan, igual está dividido en 4 partes. Si unimos estos puntos, que serían los vértices, con líneas rectas, tendríamos un cuadro perfecto. ¿Ok? Entonces, estos son 90 grados. Después, un pentágono. Aplicamos la misma fórmula. Tenemos 5 radios en la figura de 5 lados. Entonces, igual borramos el pentágono y tenemos que está dividida en 5 partes iguales. 360 entre 5 serían 72 grados. Pasamos al hexágono. Nuevamente se repite la fórmula. Siempre van a ser 360 entre el número de radios. Como siempre el número de radios coincide con el número de lados de la figura, entonces 360 entre número de lados. Y en este caso, alfa será igual a 360 entre 6, igual a 60 grados.
Ahora vamos con una figura un poquito más de más lados, que serían 12 lados, un dodecágono. En ese caso, bueno, igual no hay ningún problema, seguimos el mismo procedimiento sin importar cuántos vértices tenga, siempre y cuando coincidan con el círculo. Quiere decir que, bueno, es un polígono regular. Y en ese caso se puede aplicar 360 entre 12 igual a 30 grados. Y bien, pueden ser 12, y si es una figura de 24 lados, bueno, pues 360 entre 24 igual a 15 grados. Y bueno, así continuaríamos indefinidamente. Si se fijan, es una división bastante sencilla para obtener las medidas de los ángulos internos de, de los diferentes polígonos regulares. ¿Okay? Y finalmente, ¿cómo sacar el número de partes de un polígono? El número de las partes que tiene un polígono. Bueno, si decimos que el número de lados que tiene un polígono es n, o sea, cualquier número, el número de vértices que tiene el polígono también es n. O sea, un triángulo tiene 3 lados, su número de vértices es 3 lados. Las apotemas que tiene el polígono también van a ser el número de lados. El número de radios que tiene el polígono también van a ser el mismo número, el número de lados. Entonces, si se fijan, todos estos, bueno, cumplen con esta regla. Y bueno, solo una de estas partes no cumple con el número de lados del polígono. Si se fijan, lo tenemos aquí. El número de diagonales del polígono decrecía conforme dibujábamos cada vez más. Si se acuerdan, bueno, tenemos el triángulo en el cual no hay ninguna diagonal. Si sustituimos aquí 3 en esta ecuación, vamos a tener 3 menos 3, 0. Por 3, pues 0 también. Entre 2, 0. Y el número de diagonales del polígono es 0. Ahora, en un cuadrado tenemos 4. Entonces sería 4 menos 3, 1. Por 4 serían 4. Entre 2 serían 2. Y si se fijan coincide, son dos diagonales del cuadrado. Entonces esta regla cumple para todos los polígonos. Y finalmente lo que acabamos de ver, el ángulo interno de un polígono, o los ángulos internos van a ser el 360 grados del círculo entre el número, ya sea número de lados o número de radios o número de apotemas, lo que quieran. El número es el mismo, 3. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Copien este cuadro que les va a servir. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, ya saben, por el grupo. ¿Y cuándo tenemos el examen? Matemáticas 2. Hasta el viernes de la próxima semana. Bueno, igual entonces dejamos algunos de estos días para resolver dudas respecto al examen o respecto a los temas que hemos estado viendo. Y bueno, nos veremos en la siguiente clase.